Nuevas imágenes gameplay de Poppy Playtime Chapter 3 han sido reveladas. Vamos a verlas. ¡Let's go! Muy bien, los desarrolladores han publicado en la tienda oficial de Steam la nueva interfaz donde podremos descargar Poppy Playtime Chapter 3. Por consiguiente, este es el lugar donde debes estar para conseguir el juego. Esta página cuenta con algunas capturas que ya hemos visto en el pasado, mientras que otras son totalmente nuevas. La primera imagen nos presenta el dormitorio del orfanato que se ubica en un lugar parecido donde fue presentado el teaser trailer 2. Volvemos a ver las camas, siendo estas de doble planta, contando con unas sábanas que llevan el diseño del logo de Playtime. En esta captura nos muestran un enorme orificio en el suelo que no salía en el teaser trailer, ya que este se encontraba totalmente intacto. Aparte que los arañazos del monstruo morado aparecen en todas las direcciones, mientras que en el teaser trailer los arañazos eran uno solo y en un solo sentido. Mientras que al fondo podemos encontrar más camas y algunos cubos con letras. La segunda imagen nos revela una gran máquina con 3 compartimientos que no sabemos para qué sirva, pero me atrevería a decir que esta es la zona donde crearemos la mano morada. Esto se debe porque los alrededores me recuerdan un poco a la zona industrial que vimos en los teasers pasados, las cuales en ese momento todavía no teníamos la mano morada. Si a esto le sumamos el hecho de que aparece otro puente destruido de difícil alcance, este sería un buen lugar para la creación de la mano morada, cuya posible función se trate de saltar súper alto como teorizamos en un video anterior. La tercera imagen nos presenta que estamos en un salón de clase con muchos juguetes. Podemos ver un juguete de Mommy, 2 juguetes de Bogibot, 2 peluches de Hoggy, 2 cabezas de Bunzo, tenemos también almohadas de Hoggy y Kissy, un juguete de Candy Cat, un sillón de Bron, pero lo que más me está llamando la atención es que estas almohadas son diferentes a las otras. ¿Será que estas almohadas están haciendo referencia al monstruo morado? La posibilidad es bien alta. Este salón de clases esconde una foto de un niño o niña que da bastante mal rollo en uno de los muebles de la esquina. Todo este escenario se está deteriorando, pero lo que llama la atención es el fondo, las cuales obviamente es falso y únicamente están utilizando luces artificiales para hacerle creer a los niños que están seguros cuando realmente están atrapados. La cuarta imagen nos muestra otra sección del orfanato donde podemos apreciar una alfombra de Botsy Boo, debido a que aquí se encuentra la cabeza, los ojos y parte de su cuerpo. Tenemos la palabra escrita Preview, que para los que no lo conocen, estas palabras las utilizaron los desarrolladores en el Chapter 2, cuando mostraron imágenes en una etapa temprana de desarrollo, y para este Chapter 3 aparece también. Otro aspecto interesante son los juguetes de Bogibot y Bron que se encuentran suspendidos. Esto es algo que tenemos tiempo de no verlo, ya que la última vez que vimos algo similar fue en la entrada a la casa de Poppy en el Chapter 1. Personalmente no creo que esto se trate del monstruo morado, ya que él tiene una forma diferente para eliminar juguetes, quitándole las cabezas, pero independientemente de quién haya sido, también estuvo en el Chapter 1. La quinta imagen nos revela un corredor con varios casilleros, algunas mochilas y unos cuantos juguetes como Hoggy, Mommy y Bunzo. A la izquierda de la pared podemos ver algunas manos pintadas con diferentes colores que quizás las hicieron los niños mientras estaban jugando. Lo que sí parece notable es que este corredor nos avisa que estamos cerca de la salida, pero seamos sinceros, no vamos a poder salir de esta fábrica aunque querramos. A menos que encerremos a Poppy en uno de esos casilleros, y entonces ahí sí la cosa cambia. Por último, vamos a leer lo que nos dice Steam sobre este capítulo. Un decrépito orfanato conocido como Playker se encuentra debajo de lo que alguna vez fue la fábrica mágica de juguetes. Tú deberás abrirte paso a través de este embrujado lugar, resolviendo nuevos puzzles y evitando las pesadillas que acechan en la oscuridad. Las respuestas se encuentran en las sábanas manchadas de sangre y los ecos de gritos. Si es que puedes sobrevivir. Este es el capítulo de Poppy Playtime más grande y terrorífico hasta el momento. Hay mucho más por delante de lo que cabría esperar. Nuevos monstruos te esperan y son mucho más que simples juguetes. Playker es el orfanato más fantástico y masivo de Playtime y puedes explorarlo. El Grab Pack recibe nuevas mejoras. Nuevas manos permiten nuevas y creativas formas de explorar. Una
máscara de gas es la única forma de explorar de forma segura a través del humo rojo que llena el aire. Las respuestas finalmente serán reveladas. Las mentiras permanecen enterradas, pero solo por un tiempo. Mucho te espera en este capítulo. Un poquito de juego no lastimará a nadie, ¿verdad? Y para esta descripción, lo más importante a tener en cuenta es que nos están confirmando que existirán nuevas manos en plural, por lo que la mano morada no será la única que tendremos en el juego, significando entonces que sí podremos utilizar la mano amarilla, como vimos en un teaser pasado y que por supuesto en compañía de la máscara de gas. Y ese sería el video con las nuevas imágenes gameplay de Poppy Playtime Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Se viene Mommy Longlets con manos celestes y eso significa que hay que enamorarla.